Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Dios te bendiga, aquí estamos comenzando una nueva edición de Charlando en Familia. Como estos tiempos, como estos días, me encuentro en Puerto Rico, específicamente en la ciudad de Bayamón y más certeramente en la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana en Villarrica, que pastorea el reverendo Carlos Moreno, que en los días anteriores ha estado con nosotros en este programa, pero hoy tenemos otro amigo que hemos compartido mucho tiempo de vivencias, de disfrutar en Puerto Rico y en Uruguay también, porque hace unos cuantos años estuviste por ahí. Estamos con David Urbina. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, un placer estar con ustedes y saludar toda la audiencia que tienen. Sabes que nos une sobre todo el amor por Dios. Eso es así. Ese amor que nos ha salvado, que nos ha rescatado. ¿Cómo descubriste ese amor en tu vida? Porque sé que venís de una familia donde tu papá fue pastor, igual que yo, pero eso no vale si vos no tenés un encuentro con Dios, ¿no? Eso es así, correcto. Desde temprana edad, desde bien chico, antes de que mi papá fuera pastor, ya yo podía distinguir lo que era estar con Dios y estar sin Dios. Y recuerdo la primera experiencia que yo tuve con tener presencia de Dios. Y era que para aquellos años, yo tenía tal vez entre 6 a 8 años, de los primeros retiros de Gille Ávila de 40 días de ayuno y oración, fue en la casa de mis papás, allá en Campo Rico de Canóvana, y la casa quedaba arriba y en una cuesta, y toda la familia quedaba abajo. Entonces mi abuela no quería que nadie interrumpiera para allá arriba, porque a los hijos los enviaron a casa de mi tía, a casa de mi tío, y en el caso mío, en casa de mi abuela. Y mi abuela me decía, no pases del flamboyán, no subas para el flamboyán. El flamboyán era el árbol que dividía entre la casa de mi abuela y de mis papás. Aclarar que flamboyán es un árbol muy hermoso de Puerto Rico. No sé si hay en otra parte, yo los conocí acá. Que tiene flores de diferentes colores, ¿no? Rojas, anaranjadas y amarillo. Hay una especie de azul, pero en realidad no es el flamboyán como tal, pero el típico es el rojo. Ajá. Todo se pone rojito todo, sin nada de verde. Ajá. Y así que te dijeron, no podés cruzar el árbol. No puede pasar. Ella en realidad lo que buscaba era que yo no interrumpiera la relación que tenía ese hombre de Dios con mis papás y el escuadrón, ayunando allá arriba. Y niño, al fin, yo lo que quería era retarla. Entonces cuando caminaba cerquita, ella me llamaba, no pase. Y entonces me iba por otro lado, me iba por otros tipos de sembrados que había, batatas, yautías, malanga. Y entonces siempre que me veía yo decía, no, que estoy buscando, a ver si hay un pajarito, a ver si hay una gallina con huevo o algo así. Yo lo que quería es retarla. Hay una película de Finding Nemo, el pececito que quiere tocar y reta al papá. Yo te traduzco, encontrando a Nemo. Encontrando. Porque estás muy inglés. Allá en Uruguay, si no hablamos en español, no te van a entender. Encontrando. Y el pececito quería tocar el bote para retar a su papá. Yo quería retar a mi abuela. Y en realidad, en un momento dado, logré retarla y pasé del flamboyán. Para sorpresa mía, yo logré diferenciar lo que era después del flamboyán y antes del flamboyán. Aunque mi abuela lo decía para que no estorbara y yo lo hacía de manera para retarla, Dios tenía un propósito. Y era que yo diferenciaba lo que era antes del flamboyán y después del flamboyán. Después del flamboyán se sentía algo diferente. Antes del flamboyán era algo natural. Y a mí me gustaba entonces estar después de flamboyán. Buscaba la manera de estar después de flamboyán porque sentía, y obviamente hoy día es que lo entiendo, no en aquel momento no entendía nada, pero en aquel momento entendía que yo era una especie de Josué, que no estaba con el pueblo, tampoco estaba con Moisés, pero yo veía la diferencia. Estaba en el medio.
¿Y llegaste a donde estaban orando, ayunando o solo pasar el árbol? Sí, no, luego pues llegué a estar en la casa mientras esa gente oraba y de verdad que la presencia de Dios era otra cosa, diferente. Ajá. De verdad, desde pequeño fui, luego de joven, tuve la oportunidad que mi papá conocía mucho al reverendo Rafael Torres Ortega Ajá. y yo fui presidente de la asociación en Bayamón, el distrito, y pues tenía las puertas abiertas con ese varón de Dios. Y llevaba a los jóvenes para diferentes sitios. Y una vez le pedí, él me dijo, lo que necesites, estamos en confianza para apoyarte. Vienes directamente donde mí. Y yo le dije, jovencito, ignorante al fin, ¿verdad? Yo le dije, yo quisiera algo. Yo quisiera experimentar qué se siente estar en el aposento alto donde están usted con los ancianos. Y en 2 ocasiones, ¿verdad? Insistiendo, tuve la oportunidad de estar en ese aposento. Nunca pude estar mucho tiempo porque la presencia de Dios en ese lugar era diferente. Así que ya no determinaba que la relación con Dios y mía era a través de mi papá, porque fuera un ministro, porque fuera pastor, estuvo pastoreando sobre 40 años. No, es una relación personal. Usted puede estar criado todo el tiempo en la iglesia y tal vez no conozca a Dios. ¿Ah? Una gran verdad, una gran verdad. Hay mucha gente que viene a la iglesia por... Mi padre fue a esta iglesia y yo voy. Y no sé si voy porque creo o no creo. Voy porque es la rutina de mi casa. Voy porque me parece que es así. Y creo que, como decías vos recién, antes del árbol, antes de ese encuentro con Dios, la vida no es igual. No. De hecho, yo soy de los que cree que un encuentro con Dios, no importa la condición de la persona, siempre tiene que haber un cambio. Porque yo noto que mucha gente hace énfasis, por ejemplo, cuando una persona que tiene adicciones logra salir de sus adicciones. O una persona que ha tenido mala vida, que está condenado socialmente y, mirá este testimonio. Pero hay un montón de gente que es buena gente, que tal vez no se le note el cambio así, vos decís, ¿qué cambió en él? Pero algo en el interior cambia. Capaz que esa persona era muy rencorosa y Dios empieza a tratar para que no sea rencorosa o tomar venganza, ¿no? Porque a veces llaman la atención esos testimonios bien fuertes y todo, festejamos. Pero ¿cuánta gente hoy viene a nuestras congregaciones, se encuentra con Dios y vos decís, son buena gente, pero algo Dios tiene que estar haciendo en sus vidas? Es correcto. A veces pues queremos comprar a Dios porque ofrendamos, a veces queremos convencer a Dios porque vamos a la iglesia. Si no has tenido un encuentro personal con Dios, no. En realidad pues yo nunca he estado en el mundo como tal, pero sí te puedo decir que en una ocasión, ya después de joven adulto, estuve perdido dentro de la iglesia. Estaba perdido en el sentido de que yo iba a la iglesia. Yo era superintendente de escuela bíblica, yo tenía unas posiciones, pero siempre que iba a la iglesia iba por reuniones. Y no por Dios decir. ¿Ah? No por Dios, o sea, iba a cumplir Dios, con la rutina. Ya era una rutina, ya era más bien como un tipo de trabajo. Y recuerdo que había un muchacho que era de los músicos de la iglesia, se llamaba Alberto, y yo le decía, Alberto, aquí está la estadística, hazme una gráfica de esta clase. Y entonces... En la iglesia, que me crié en la Villa Rica, allí había servicios prácticamente todos los días. Pero el día del culto de oración lo separaba para reunirme con un maestro. El miércoles había estudio, lo separaba para reunirme con otro maestro. Y entonces explicaba y le exigía por qué esta asistencia, por qué no hay visita, por qué no hay ofrenda, por esto, lo otro. Y en realidad iba a la iglesia, pero era como si fuera un trabajo. Pero no iba a tener esa relación con Dios. Por eso es que yo siempre digo que los mejores servicios para mí hoy día son cuando están en el estudio de la palabra, porque yo me siento a escuchar y aprender. Recuerdo que allá, ¿verdad? En la iglesia, daban los estudios bíblicos y muchos hermanos comentaban, y esos comentarios a veces son los que llegan a uno. Por eso yo te digo en esta tarde, ¿verdad? Y a cada uno, esto no es cuestión de que tú conozcas a Dios, esto es cuestión de que tengas una relación con Dios. Hay una historia bíblica que a mí me gusta mucho y tiene que ver con Moisés. Moisés, cuando vos estudiás un poquito la Biblia, el libro de Éxodo, a aquellos que le gusta, de alguna manera fue un niño que tenía
un llamado de Dios, tenía algo que Dios quería hacer, desarrollar con él. Después lo va a realizar el gran libertador. Y en una primera instancia, este hombre ve la necesidad de sus coterráneos, ve la aflicción del pueblo, y toma su iniciativa y termina matando a un egipcio, y eso lo lleva a un destierro por muchos años, pero por muchísimos años. Y es en esos años donde él se va a transformar en un pastor de ovejas en medio de un desierto, y un día Dios se le aparece, ¿no? Y hace que llame su atención. No era que la zarza se prendió fuego, porque eso era natural en el desierto. Correcto. Lo que hacía llamar la atención era que esa zarza nunca se apagaba. Entonces, ahí hay algo diferente. Hay algo diferente que no tiene una lógica, ¿no? Porque a veces con nuestra cabeza queremos tratar de comprender lo celestial, lo espiritual, y Dios nos llama la atención como a Moisés, ¿para qué? Para hablarnos, para encontrarnos, para tener una relación genuina. Y de hecho, la vida de Moisés lo podés marcar como un antes y después de encontrarse con esa zarza. Eso es así. Donde Dios le dice, hay un plan para tu vida, hay algo que quiero desarrollar. Y vos sabés que cuando vos analizás la filosofía, las 3 preguntas filosofales más importantes es, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que hago en esta vida? ¿Y hacia dónde voy? Son las 3 preguntas que a través de toda la historia de la humanidad ha querido hacer. Y sobre todo me quedo con la segunda, ¿no? ¿Para qué estoy en la tierra? Hay gente que dice, no, mi función es ganar plata y tener mucho dinero. Como diciendo, eso me va a garantizar un montón de cosas. Te puede garantizar, obviamente, el mejor hospital, porque si vos tenés dinero, estás con los mejores médicos, pero no te garantiza la salud. No te garantiza la salud. No te garantiza la salud. Vos podés ir a los mejores médicos y si tenés una enfermedad difícil o no hay cura, no te pueden solucionar. Te pueden dar medicamentos paliativos. Entonces, entender que un encuentro con Dios, encontrarnos con el Creador, aún en este 2022, ¿no? Porque hay gente que dice, no, esas historias de la Biblia son de 2000 años atrás, olvídate, cambió tanto el mundo. Entonces, ese encuentro con Dios cambia las vidas, cambia las personas, y a Moisés definitivamente Dios le dice, hay un sentido, hay una motivación para vivir, hay algo que podés realizar, que te va a hacer sentir contento a vos, pero también vas a afectar a tu entorno. Obviamente primero tu familia, los vecinos, tu gente. Entonces, cuando uno tiene un encuentro con Dios, le da significado a la vida. Eso es así. A veces nosotros pasamos por situaciones y nosotros nos preguntamos por qué. Y no debemos preguntarnos por qué, sino para qué. En el caso de Moisés, por ejemplo, era importante que Moisés tuviera 40 años en el palacio. De hecho, él es el que le enseña después al pueblo a luchar. Pero era necesario también que él tuviera 40 años en el desierto con su suegro Jetro. Y entonces, a veces nosotros vemos situaciones bien difíciles en la vida de nosotros, y yo te puedo decir que los 3 sucesos más grandes, más difíciles en mi vida, son los mejores que me han sucedido. Mientras yo te decía que yo estaba en la iglesia y hacía esto y hacía lo otro, yo tenía un buen trabajo y ganaba muy buen dinero, y yo tenía un orgullo por dentro, aún estando dentro de la iglesia. Ese orgullo no lo notaba nadie, solamente yo, mi relación entre Dios y yo. Yo me podía poner un traje, una chaqueta, un gabán de mucho dinero, de mucha plata, una corbata de mucho dinero, mucho, me gustaba. Y a veces pues le tiraba así a los jóvenes, vamos a comer pizza, y yo los invitaba. Y eso me llenaba a mí de mucho orgullo interior. No era el hecho de decir, los invito porque quiero compartir, sino yo los puedo pagar a ustedes, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, exacto. Tenía un carro muy bueno del año, pero llegó el momento, el día malo, donde me asaltaron y me secuestraron. Wow. Sí, tuve un día prácticamente, me secuestraron, y mientras yo estaba en el auto, y es que ya yo había estudiado 4 años en instituto bíblico, yo creo que para eso fue que yo estudié instituto bíblico. Ese fue el gran motivo. Ese fue el gran motivo. Para ese momento difícil. Y luego de estar tanto tiempo que me dicen,
que me van a matar, ¿verdad? Porque ya llevaba mucho tiempo. ¿Y Entonces, qué querían? ¿Una recompensa económica? ¿Por qué fue que...? no, simplemente se montaron en el auto y me encañonaron. Y entonces tuvimos prácticamente el día de un huracán que venía para Puerto Rico. En Puerto Rico, cuando dicen huracán, todo el mundo a esconderse. Pues es una isla. Y entonces, pues a medida que pasaba el tiempo, él me decía, te tengo que matar, pero hay algo que no me deja matarte. Y ahí yo empecé a predicarle, empecé a hablarle. Obviamente, cuando me dijo, tienes que bajarte porque te tengo que matar y hay algo que no me deja, yo lo que hice fue bajarme. Dios me está diciendo, bájate. ¿Verdad? Pero ahí empezó, no solamente el problema empezó ahí, o sea, terminó ahí. Ahí fue que empezó el problema, porque una vez que ya entonces me dejan, pues entonces ahí es que vienen el momento por lo que yo había pasado, todo ese tiempo, todo ese proceso. Entonces ahí verdaderamente yo conocí a Dios. Yo conocí a Dios porque, como en los programas anteriores, tuviste al reverendo Carlos Moreno, él es mi suegro, ¿okay? Y entonces pues él fue la persona que Dios puso en mi camino para hablarme, ¿verdad? De las cosas de Dios. Recuerdo siempre. ¿Ya estabas casado en ese momento con Brenda? No. No, Ahí es ah, que bueno. voy. Por eso es que la Biblia dice que todo obra para bien. Ah. Aquellos que aman a Dios. Entonces yo recuerdo, pero una de las experiencias que tuve fue que en la finca que íbamos allá los fines de semana, él me dijo, ¿ves esa naranja que está ahí? Así hay muchos cristianos, como esa naranja. Obviamente, pues yo no sabía del campo tanto como él, y menos de esa naranja. Y era que un pajarito ¿Le había picado? le había picado por arriba, y él veía la claridad que la fruta estaba bien bonita por fuera, pero hueca por dentro. Y verdaderamente así hay muchos cristianos. No han tenido un encuentro personal con Dios. ¿Por qué yo te digo que las cosas todo obra para bien? Bueno, pues porque por ahí mismito fue que yo me pegué y empecé a observar a su hija mayor. Eso fue bueno, malo, no sé. Ya se nos fue Moreno, tendríamos que preguntarle en otro programa. Pero, gracias a Dios, hoy gozamos de un ministerio, ella y yo, Ajá. 3 chicos que son ministros. Esta misma tarde estuvieron ministrando en una iglesia esta mañana. Y así, todo, Dios cambia nuestro lamento en baile. Pero lo importante es que nosotros sepamos que si amamos a Dios, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran a Dios. Obran a bien, pero es los que amamos a Dios. Sí. Moisés sabía que había un propósito de Dios. A la mujer cuando pequeño nadie entendió que aquella mujer lo tiró con la canasta. Como Pero que sea que Dios lo cuide. a suerte y verdad diríamos en Puerto Rico. Ajá. Y entonces cuando de momento pasan muchas situaciones en su vida, pero Dios está peleando por uno si uno le es fiel. Quiere decirte que el Salmo 91 hay sobre 30 promesas para nosotros. Y nosotros siempre queremos, Él te librará de la peste destructora, del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Y todas esas promesas son buenísimas, todas. Pero la Biblia empieza, el Salmo 91 empieza, el que habita. Si no habita, esas promesas no son para ti, no son para mí, es si habitamos. Así que no importa si estemos en nuestros delitos y pecados, no sé si estamos en la iglesia, si somos hijos de pastores, si somos hijos de algún evangelista, si hemos tenido algún llamado, si no tenemos esa relación con Dios, estamos pasivos. O si simplemente nos estás sintonizando porque pasaste por la emisora y te enganchaste, ¿no? Porque hay mucha gente que hoy dice, yo nunca fui a la iglesia, pero no se trata de la iglesia, se trata del Creador, se trata del Dios Todopoderoso que quiere mostrar que sigue estando vivo, porque tu vivencia es, de alguna manera, decir, Dios sigue estando vivo. Dios sigue estando vivo. Y como yo siempre le digo a la gente, no nos hagas caso. Simplemente ve a tu casa, ve a tu alcoba y dile al Señor, si esos locos que yo vi hoy hablando tienen la razón, revélate a mi vida. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo en su religión perseguía a los cristianos, pero Pablo no había encontrado esa relación con Dios. Y creo que es algo que no muchos encuentran. Que sí van a la iglesia
Y por eso es que mucha gente se desilusiona de la iglesia, se desilusiona de las cosas, porque vuelvo a decir, con que vayas a la iglesia es un lugar donde se juntan seres humanos, que todos tenemos nuestros errores. Si yo le pregunto a Brenda de tus errores, ¿cuántos me va a decir? No, no le preguntes, ni la llames. Y si vos le preguntás a Rod de mis errores, te da una lista gigantesca, Seguro. porque convivimos todos los días y saben cosas, ¿no? Entonces la iglesia es un lugar donde nos juntamos, porque hay mucha gente que piensa, ay, la iglesia son todos perfectos, son todos lo mejor de la sociedad, y no es así. Somos todos gente que tenemos errores, que tenemos equivocaciones, pero que de alguna manera nos hemos encontrado con Dios, que de alguna manera Dios nos ha alcanzado, que de alguna manera Dios nos tocó el corazón, y aunque tenemos nuestros errores, sabemos que su misericordia es nueva, que cada mañana yo tengo que ir a ese Dios y decirle gracias por este día, ayúdame a ser cada día mejor. La gente dice, yo voy a la iglesia, yo voy a buscar de Dios el día que yo esté bien. Tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, el cigarrillo, tengo que dejar el vicio, las mujeres, esto. No, la Biblia dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Dios no vino para los sanos, vino para los enfermos. Exacto. Y la gente te va a criticar, porque si vos te mandás una macana y venís a la iglesia, te condena. Ah, mirá este que va a la iglesia, mirá lo que se mandó. Yo siempre digo, pero el vecino de al lado se emborrachó, le pegó a la mujer, ¿qué más? Se gastó todo el dinero y no tienen plata para comer. Ay, tú dices, ay, pobrecito, tenés que entenderlo, que él está con un problema de adicción y eso le hace tomar las cosas mal, ¿sí? Pero vos decís, me mandé una macana y soy cristiano y ya me juzgaron y me condenaron. Siempre cuando el cristiano hace algo, si el cristiano hace algo bueno, o el que va a la iglesia hace algo bueno, o usted que estaba empezando a visitar alguna iglesia, le van a decir, ¿y esto? Que eres cristiano. Y si lo haces bien, seguro si es cristiano. Exacto. Como quiera, palo si aboga y palo si no aboga. Sí. Como quiera, ve. Pero lo importante es mi relación con Dios. Tenemos que ir a hacer una pequeña pausa, sí, se nos va el tiempo así, rapidito se nos va este primer bloque. Recordarte que si este programa es de bendición y nos querés ayudar para que sigamos mejorando en tecnología, tenés varias formas. Si estás en el Uruguay, una cuenta en HabitatNet que es cuenta 1904 de HabitatNet. Y si nos estás viendo del extranjero, tenemos una cuenta en PayPal que es paypal.me// como le digas al símbolo, Álvaro de Castro 49. Así que vamos a hacer esa pequeña pausa, no te muevas del dial, no cortes la transmisión, porque en la segunda parte vamos a seguir hablando de las experiencias de David Urbina con el Creador, aquel que nos ha marcado y nos ha llevado a grandes cosas. Así que no te muevas. Inicio de espacio publicitario. 3 cosas necesitamos: unción, poder y pasión. Si tenemos esas 3 cosas, conquistamos todo. Trae la unción sobre mí. Trae el poder sobre mí. Que tu luz
más. Lléname de tu luz, de tu unción, de tu paz, de tu amor. Trae el valor sobre mí. Trae el poder sobre mí. Que tu luz brille sobre mí. Que tu presencia me dé bendición, me dé pasión. Oh, Jesús, yo te entrego mi vida a ti. Fin de espacio publicitario. Seguimos con esta segunda media hora de este programa. Tengo que agradecer primeramente a los que nos están ayudando para que esta transmisión sea posible. Sí. ¿Sí? ¿A quién tenemos? ¿Los conocés? Sí. Está Caleb Ramos, En el sonido de audio. Urbina. Ah, Importante. como si fuera pariente, ¿no? Seguro. ¿Y el camarógrafo? Ah, y ahí hay un hombre de Dios, uno de los ancianos de la iglesia allá en Villarrica, Eliezer Guadalupe. Ah. Sí. Bueno. No cualquier camarógrafo tenemos hoy. Y buen cocinero. Ah, bueno. Yo también quiero agradecer a todas las emisoras que nos están transmitiendo. Quiero empezar con Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final, que nos transmite en Orlando a través de la 99.1, en Caledonia, Wisconsin en la 101.3. También tenemos en Bronson, Florida, en la 1710 y 97.7 Radio Alabanza. En Pensilvania nos transmiten a través de Teleluz en el 1710 AM. En Springfield, Massachusetts, nos están transmitiendo en la 87.9, 690, 1710 y 1570 AM, Alianza Cristiana Ad Network con Jesús Arriaga, que también transmite en Roku TV. En Carter, Missouri, a través de Radio Vino Nuevo con Obed Shalom. En Ponce, Radio Restauración Network con Miguel Rivera. En Argentina, en General Pico, en Radio Ciudad Celestial con Paula Daniela Servio. Radio Vino Nuevo, tu sonido digital, también nos está retransmitiendo en Europa y en Medio Oriente a través de Móvil Radio. Y obviamente Viva Live TV en el canal 350 para Roku TV y Apple TV. Y nuestras plataformas oficiales, que son Charlando en Familia en YouTube, Charlando en Familia en Facebook, y además de esto nuestro canal en streaming, que es Tels TV. Así que diferentes plataformas que nos permite llegar. Mirá, David, te soy sincero, han llegado mensajes, por ponerte dos extremos, desde Alaska a Australia, pasando por Europa. Todos los viernes, como ustedes saben, es un programa interactivo donde nos llegan los pedidos de oración, donde oramos. Así que agradecemos a todos los que nos siguen escribiendo y mandando mensajes, que lo podés hacer hoy a través del teléfono 262-676-8422, a través de Apocalipsis Network, o directamente con nosotros al más 598-9797 4868. Un encuentro con Dios, eso es lo que estamos hablando hoy. Eso es así. Eso... Y antes, perdona, Rodrigo, quería comentarle a los amigos o los hermanos que nos escuchen, si usted quiere predicar el Evangelio de Dios, utilice las redes. A veces estas redes se utilizan para maldad, pero yo creo que esto es un instrumento bueno que Dios nos ha puesto en nuestras manos, y más, y como ahora lo estás diciendo, desde Alaska hasta tantos países que nos escriben, ¿verdad? Y tanta gente que está escuchando. Y hoy día, mire si esta tecnología es buena, que usted puede escoger algo que usted sienta de parte de Dios, escribirlo y mandarlo en su idioma. Pero hay una aplicación que se lo convierte
A diferentes a idiomas. diferentes idiomas. Y usted puede estar predicando. Nosotros a veces nos comunicamos con ministros de Vietnam Ajá. y yo le escribo en español, pero Lo traducen. allá a Vietnam y ellos me entienden y nos entendemos. Así que Bueno, sea parte de este mover de Dios dentro de las redes sociales, utilízala para bien. Eso, el tema comunicación es todo un tema. Un amigo que hace tiempo ya partió con el Señor, un vietnamita, amigo nuestro, estuvimos compartiendo un tiempito. Wow. Y comunicarme con ese hombre que yo sé un poquito de inglés, no sé nada vietnamito, mi esposa no sabe nada de inglés y era... aplicación lee acá y él me escribía y para Sí. allá. Fue un momento divertido. La comunicación hoy es mucho más simple, es mucho más Correcto. sencillo. Y bueno, agradecemos a Apocalipsis Network que nos está transmitiendo Qué con bueno. sus más Dios de bendiga. 40 plataformas que nos hace llegar y que de verdad entender que hoy cosas nuevas está ocurriendo con un Dios que utiliza, como decís vos, nuestros celulares, las plataformas. Hay algo que me impactó el año pasado, uno de los testimonios que nos llegó al programa, en una de las islitas del Caribe cerca de Bahamas, ahora no recuerdo bien, una persona que estaba escuchando el programa que puso el vecino había puesto la radio alto y él estaba escuchando el programa o sea, a través del vecino. Y cuando hicimos la oración por sanidad, esa persona recibió sanidad a la distancia. Wow. Y nos escribió, tengo que contarle mi vivencia porque Dios me sanó. Qué bien. Esas cosas que es un encuentro con Dios genuino y hoy los que nos están escuchando creemos en ese Dios vivo que sigue generando milagros, que sigue generando prodigios, que sigue generando maravillas para que te encuentres con Él, ¿no? Porque eso es lo que hoy transmitía. Dios me salvó en medio de cuando me raptaron. ¿Sí? Y eso ¿cuánta gente ha fallecido que los han raptado? 2 semanas luego, el sobrino del alcalde de la ciudad de Bayamón le pasó lo mismo, pero no corrió La misma suerte. la misma suerte. Porque es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No es a cualquiera. ¿Sabe? Nosotros tenemos que buscar la manera de estar en la presencia de Dios, tener esa relación, ese encuentro personal con Dios. Así como, pues, a cuántos años atrás no nos conocíamos, ¿ves? Y entonces llegó de momento esa amistad, que recuerdo que nosotros estando en trabajos de la compañía en Argentina, Te cruzaste fue hasta como Uruguay. Dios permitió que cruzaban a nosotros hacia el Uruguay. Wow. Y tuvimos muchas experiencias en todas Exacto. las iglesias allá en Uruguay. Exacto, y eso que conociste cuando recién comenzábamos. Hoy Correcto. tenés para divertirte. Esperemos que pueda llegar, viste, ya te comprometo públicamente. Así haces de nuestros estudios allá en Zona de Cristo. Lo cierto es, Dios sigue obrando prodigios, Dios sigue siendo maravillas. Y en estos tiempos donde cada vez se cree menos porque decimos, no, eso fue muy viejo, es muy antiguo, fue para hace 2000 años, personas especiales porque caminaron con Jesús, Pedro, Juan, Pablo, Dios se le apareció, pero yo sigo creyendo que Dios se sigue apareciendo a personas de diferentes formas. No necesariamente dentro de una iglesia, hoy estamos hablando a través de radios, plataformas digitales, o en medio de algo que te hace encontrar con ese Dios genuino. Eso es así. Y como decía ahorita yo, si usted, amigo, que está ahí, no ha tenido una relación con ese ser que usted le llama, con eso que le llaman mucho Dios, yo le digo, rete a Dios. Yo tengo un hermano en la iglesia, se llama Joaquín Hernández. Joaquín no se convirtió y no tuvo una relación con Dios en una iglesia. Simplemente empezó porque escuchó por la radio una persona hablar y él en su casa empezó a buscar de Dios. Tanto así, que la esposa tuvo que llamar a los familiares porque Joaquín se estaba volviendo loco. No, cuando trajeron a los familiares, no, él no se está volviendo loco. Loco estamos nosotros que no lo entendemos. Porque él está teniendo un encuentro personal con Dios. Joaquín dejó las drogas, Joaquín dejó el vicio, Joaquín dejó el punto de droga, Joaquín dejó todo. Hoy día es el presidente de los síndicos de la iglesia de nosotros.
pero tuvo un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que yo le reto a cada uno. El ciego Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David. El ciego Bartimeo tuvo que gritar. La mujer de flujo de sangre se tuvo que estirar. Zaqueo se subió. Algo tenemos que hacer. En esta noche, en esta mañana, esta madrugada, donde quiera que estés, Exacto. yo te reto a que tú le digas, si esa gente tiene algo real, revélate a mi vida. Prueba a Dios, prueba a Dios. Él es real y verdadero. Tanto es así que Cristo dijo que cosas mayores que esta en su nombre nosotros podíamos hacer. Y eso es cierto. ¿Sabe por qué? Porque después de Cristo vino Pedro y dice que le ponían los enfermos para que al menos la sombra los alcanzara. ¿Ah? Y mandaba allá unos pañuelitos y mandaba habló a un mensaje y se convirtieron en 3,000, luego 5,000. Pues está bien, pero eso está en la Biblia. Pero luego yo he conocido gente de Dios, como te dije, Gigi Ávila, Jorge Rasky. Jorge Rasky se quedaba en casa de mi tío y yo veía esa presencia de Dios cuando mi tío salía hacia Venezuela y cómo se convertía la gente, cómo se sanaba la gente. Pero ¿sabe qué? Hoy día yo he podido experimentar que los mismos milagros que Cristo lo hizo, los mismos milagros que Pedro hizo, los mismos milagros que hizo Gigi Ávila, Torres Ortega, toda esa gente, hoy los hemos experimentado. Porque Dios pone en la iglesia diferentes ministerios. Y hoy yo te digo, si tú estás pasando por aquí una situación, prueba a Cristo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero tienes que clamar. Si estás enfermo, tú vas a la farmacia, compras un medicamento, vas al doctor. Pero cualquiera que sea tu necesidad, prueba a Cristo. Ese encuentro. Ese Dios que nos cambia la vida y que he visto tantas personas, ¿no? Porque vos nombrabas a este muchacho recién, pero he conocido personas que han dejado drogas, que han dejado adicción, que han dejado prostitución, que han dejado de robar, todo porque tuvieron un encuentro genuino con Dios. Y hoy capaz que vos me estás preguntando, no puedo más con mis adicciones. Adicciones pueden ser de drogas, pueden ser de alcohol, pueden ser de cigarros, pueden ser al juego de apuestas. O sea, hay mucho tipo de adicción. Y vos decís, yo no puedo salir de esto. Es lo que te estamos diciendo en este programa. Encontrate no con una iglesia, sino con un Dios que está vivo, un Dios que es maravilloso, un Dios que es eterno y que quiere bendecir nuestras vidas en todas las áreas, porque eso es tener un Dios vivo en definitiva. Iglesia, hay muchas iglesias. Y mayormente las iglesias son cultura. Cada cual tiene, ¿verdad?, su relación y su manera de hacer el servicio a Dios, pero un solo Dios. Un solo Dios, el mismo Dios que está en Uruguay, está en Puerto Rico, el mismo Dios que está en Puerto Rico, está en Australia, está donde quiera que nos esté viendo, Él está ahí. Por eso yo te sigo insistiendo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Tienes que clamar, pide ayuda, uno pide ayuda del cielo, clama a Él, que Él va a responder. A veces nosotros le echamos muchos atributos al diablo. Sí. Ay, que el diablo. No, el diablo está en un solo lugar. O el diablo está en Uruguay o está en Puerto Rico. O en otra parte del mundo. O en otra parte. Donde estás escuchando. Ajá, donde estás escuchando. Pero, ¿sabes qué? El Dios que está en Uruguay está en Puerto Rico. Y está en el que Estados está en Puerto Unidos, Rico está donde nos está escuchando. Está en España, está en Italia, está en Francia, está en Alaska, está en tantos lugares y de verdad Él está interesado en cambiar nuestras vidas. Ese es el mensaje que siempre te transmitimos desde este programa, el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que genera cosas en cada uno de nosotros para entender que Él nos ha amado, Simplemente ese es el amor de Dios tan grande. Como dice el apóstol Pablo, muchas cosas van a dejar de ser, pero hay algo que siempre va a permanecer y es el amor de Dios. Eso es así. Ese amor que en Jesús se refleja todo. En ese momento de dolor de Jesús, porque obviamente estaba en una cruz, se estaba desangrando, tenía fiebre, sus heridas eran durísimas. Sin embargo, esa frase, consumado es o hice todo, tetelestai, significa ahora el ser humano no tiene trabas para llegar a Dios.
Y a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y preguntamos, ¿dónde está Dios y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que estaba cuando le estaban matando a su hijo. Incluso nosotros sí vemos a Jesucristo, que es el Dios, pero Él no quería. Incluso Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero a diferencia de las demás gente que habían clamado a Dios, ¿verdad? Le buscaban la manera que Dios hiciera su voluntad, pero a mi conveniencia. Joel decía en Joel 2, viene juicio, pero si nosotros nos arrepentimos y nos humillamos, Dios cambia el juicio en bendición. Ezequías, cuando le anunciaron la muerte, dijo, considera que he vivido íntegramente delante de ti. Y le añadieron 15 años más. Yo digo acá, para parafrasearlo, para que me puedan entender, el problema de Cristo fue que siguió. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Hasta ahí todo iba bien. Tal vez Dios iba a hacer otra cosa. Pero Él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exacto. Cuando fue allá y vio que los discípulos no estaban orando, volvió otra vez. Dice que la segunda vez fue llorando. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Y volvió una tercera vez llorando también. Eso es amor. Porque no es lo que yo quiera. Es la mejor solución. Y la Biblia dice, no pongamos en poco una salvación tan grande. Cristo sufrió, pero se supone que el que estuviese en esa cruz hubiese sido yo. Él no había cometido pecado. Tanto es así que por nosotros se hizo pecado. Por eso es que cuando está en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó por culpa mía. Por mía también. Estaba llevando mis pecados, porque Él no había cometido pecado. Por todos, porque el que me está escuchando o está viendo, también Jesús estaba llevando sus errores, sus equivocaciones. Y lo más lindo es que estaba ¿con qué? Con los brazos extendidos. Los brazos bien extendidos. Y eso se llama amor. Es amor. Exacto. Esos brazos bien extendidos que reflejan ese amor de Dios hoy te alcanza tu vida donde sea que te encuentres. Donde sea que estés, ahí Dios quiere hacer algo en tu vida. Y vos decís, pero yo no conocía a Dios, yo no sé, nunca fui a la iglesia, no sé de qué me están hablando. ¿Sabés? Tenemos una hermosa noticia y es algo muy simple y sencillo de hacer, ¿no? Porque a veces el caminar con Dios es más simple de lo que nosotros a veces lo hacemos, ¿no? Porque a nosotros siempre nos gustan las cosas complicadas. Pensamos que no hay nada gratis en la vida, porque vos para comprar algo tenés que trabajar, tenés que hacer esto, tenés que hacer los otros. Es decir, ¿cuál es el precio para mi salvación? ¿Cuál es el precio de mi salvación? Bueno, el precio de mi salvación se llama Jesús, pero ese Jesús que nos invita a hacer una oración tan simple de entregar nuestra vida a Dios, ¿verdad, David? Eso es así. La Biblia dice, la oración en secreto, Dios la recompensa en público. Tú cuando vayas a tu recámara, cierra la puerta. Hay a veces que quieres a la gente hablar en voz alta para que otro lo escuche. La Biblia dice que el que habla en alta voz para que otro lo escuche ya tiene su recompensa. Pero tú, en secreto. Por eso es que vuelvo a insistir y decirte, reta a Dios. Si es cierto que tú existes, revélate a mi vida. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. A veces queremos hacer muchas cosas. No, si Dios lo único que está buscando es que tú le des el corazón a Él. Él no está buscando un pesebre para nacer. Todavía hay gente con pesebre. Dios no está buscando una cruz. Hay gente que lo tienen en una cruz y hay gente que lo tiene en una tumba. No, Él está vivo y lo que está buscando es un corazón donde morar. Hay gente que quiere estar con Cristo toda la eternidad. Pero es incoherente no tener tiempo para Dios. Y querer estar con Dios en la eternidad. No. Tengo una pregunta. Si tú faltases hoy, como en aquel momento que el asaltante me decía, yo te tengo que matar, pero hay algo que no me deja. Después de yo haber predicado, Rodrigo, a ese hombre, yo creo que ha sido el mejor mensaje que a mí me ha pasado. Después de yo haber predicado y hablarle a él, yo solamente pensaba en una cosa. Ya este hombre ya yo le prediqué, ahora falta a mí. Y dice que cuando uno muere, descansa, va a descansar. Y por eso es que luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues yo me imaginaba que este hombre me iba a pegar un tiro y yo me iba a quedar dormido. El problema era que yo decía, cuando despierte,
¿dónde yo voy a estar? ¿Qué tú piensas si tú faltases, si tú murieses? Olvídate no vamos a hablar ahora si Cristo viene, porque Cristo viene, es real. Pero si tú faltases, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú piensas después de la muerte? Si tú crees que Dios hay algo sobrenatural, dile, revélate a mi vida en esta noche, en esta madrugada. No es casualidad que tú puedas estar aquí compartiendo con nosotros, y nosotros lo que hemos te dicho, lo que te hemos venido a decir es que puedes tener un encuentro personal con Dios. Dios es real y verdadero. Hay que buscarle, búscale, clama. Una oración de fe, creyendo que Jesús es nuestro Dios. Una oración que reconozcamos nuestros errores, porque somos seres humanos y eso nos hace humanos, el equivocarnos, ¿no? Porque si tú fuera perfecto no estaría acá, ¿no? Pero esa oración, y hoy capaz que me decís, yo quiero hacer una oración pero no la sé hacer porque a mí me enseñaron a repetir un Padre Nuestro, un Ave María, algo, o una oración que alguien en su devoción a Dios la escribió con las mejores intenciones y la tuve que repetir 5 veces, 10 veces o 20 veces. Oración es un diálogo con Dios, pero si hoy vos decís, yo quiero hacer una oración para encontrarme con ese Dios, nosotros queremos ayudarte a hacer esa oración. Correcto. Esa oración que sí te decimos repetirlo porque no la sabes hacer. O sea, no es porque tengas un modelo que ahora vas a repetir siempre esta oración, no. Es para que empieces a dialogar con Dios, para que tengas el teléfono habilitado con Dios. Viste que si vos no pagás el celular, ¿qué pasa? La compañía te corta. Pero cuando vos pagás, automáticamente vos encontrás el diálogo con Dios. Y yo creo que entender que Jesús pagó el precio para que nuestro teléfono esté conectado con Dios. Correcto. ¿No? Por más que alguien diga, ¿cómo vas a comparar el teléfono con Dios? Pero es una forma para que lo puedas entender. El primer pago es una oración. El primero. Que es el comienzo. Y orar es hablar con Dios. Por eso yo decía, cuando la vez que nos conocimos en Puerto Rico. Pero luego cuando fui al Uruguay, recuerdo aquella noche que nos dieron mate. Que yo le hice a... No se salva nadie. Y yo dije, wow, esto como que... No cierra. Como que no cierra conmigo. Obviamente, pues las carnes, como es que ustedes le llaman. El asado. Los asados. No hay nada mejor que eso. Entonces, ve cómo esa relación ha crecido. Tanto es así que los otros días estuviste en mi casa y me diste un menú que yo dije, lo tengo que aguantar porque lo amo, pero eso de arroz con arroz blanco, con mayonesa y huevo, no. Pero lo que quiero decir es que mira cómo la relación va creciendo, ¿verdad? Desde ¿cuántos años? 17, 18 años. Más o menos, ya, sí. Y ya entonces ya sabemos cómo. Tenemos otra confianza. Otra confianza. Así es la confianza con Dios. Así que se nos va el tiempo y yo quiero que le enseñes a los que hoy no conocen a hacer una oración, o aquellos que dicen, estoy tan distante de Dios que ya no sé cómo pedirle a Dios. Que le hagamos una oración por esas personas para que entregue su vida a Jesús. Eso es sencillo. Y debe ser en tu manera de hablar. ¿Okay? No tienes que estar buscando un diccionario ni buscar a nadie. Simplemente, aquel hijo pródigo dijo, yo me levantaré, iré en casa de mi padre. Hoy vas a casa de tu padre. Así que te pido que repitas esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Reconozco. Que he fallado. Que no soy perfecto. Pero sin ti. Nada puedo hacer. Escribe mi nombre. En el libro de la Biblia. Señor. Hazme un hijo tuyo. Permite que yo pueda sentir la paz que tú das. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no la da. Pero tú la das. Señor, me rindo ante ti. Y reconozco que tú eres el único y exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, tu vida ha cambiado. Tu vida, te decimos, busca un lugar que
que te hablen de ese Dios, que te hablen con la Biblia, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de Dios de diferentes formas, pero que te bajes la aplicación de una Biblia, que vayas a comprarte una Biblia de papel, de la forma que sea, pero que la empieces a leer, porque ahí vas a encontrar al Dios verdadero, al Dios genuino. Si estás en Puerto Rico, ¿a dónde pueden ir a congregarse? Bueno, yo siempre digo que donde quiera que esté, busca una iglesia donde adorar a Dios. Ajá. Hay tantas iglesias que uno puede adorar. Y- Si está cerca del área de Toalta, de Comerío, de Naranjito, del área sur de Bayamón, te invito a la iglesia Defensores de la Fe, primera iglesia Betania Defensores de la Fe. Primera de muchas. Primera de muchas, esperamos tener una en Uruguay también. Amén. Amén. Primera Betania, iglesia Betania Defensores de la Fe, en la calle Colón, CC 28. Así, ahí estamos allí ubicados en las parcelas Bancoy. Puede ser Toalta, puede ser Bayamón, es lo mismo. Pero lo más importante es que visites una iglesia y que tengas un encuentro personal con Dios. ¿Ok? Busca una iglesia, porque tal vez estás en Puerto Rico, pero tal vez estás por Cabo Rojo. Y Cabo Rojo Hay otro. hay- Pero ¿y si van a esa iglesia Primera Betania? ¿Qué día? ¿Cuándo? Pues- ¿O 24 horas? Mayormente estamos allí, casi siempre hay gente en la iglesia, de verdad. Se quedan mucho de noche a orar y demás. Pero los servicios oficiales, domingo en la mañana a las 9:30 de la mañana, domingo en la noche a las 6 de la tarde. Estamos los martes en el culto, en el servicio de oración. Estamos los viernes en servicio de sociedades, se reúnen las sociedades de diferentes ángulos. Y los miércoles en la mañana también tenemos servicio. Pero nos puede llamar también al 730-7005, 787-730-7005. Algunos de los hermanos está para bendecirle. Hasta acá llegamos. Desearía quedarme mucho más, pero el tiempo se nos ha ido. Disfrutamos esta conversación. Espero que los que nos estén sintonizando hayan disfrutado. Así que simplemente decir que mañana a estas mismas horas, charlando en familia.